Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Así es, Señor Jesús, así como dice tu palabra, sabemos que tus maravillas son incontables, son innumerables, y sabemos, Señor, que tú, Señor, estás, Señor, por encima de cualquier pensamiento, de cualquier cosa que nosotros podamos llegar a imaginar, Señor Jesús. Por eso hoy agradecemos que nos permitas estar reunidos nuevamente ante tu altar, Señor Jesús, en tu nombre, Señor Jesús, que es sobre todo nombre, y permítenos hoy llenarnos de tu presencia
con cada una de estas alabanzas que vamos a elevar a ti, Señor Jesús, que sean llegando a ti con olor grato y que seas tú, Señor, agradándote de cada una de las palabras que hoy elevemos hacia ti. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Así es, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que solo tu luz, Señor Jesús, es la que nos puede llevar a tu verdad. Sabemos que solo en ti podemos encontrar el camino, la verdad y la vida que nos conduce hacia esa vida eterna, Señor Jesús, que solo la podemos encontrar en ti. Te pedimos que seas tú, Señor, cada día convenciéndonos más, Señor Jesús, llenando nuestros corazones de certeza, Señor Jesús, de convicciones, sabiendo, Señor, que tu palabra es real, Señor Jesús, sabiendo que tu palabra, Señor, no miente, Señor Jesús, y que tú, Señor, estás por encima de cualquier pensamiento, de cualquier expectativa que nosotros podemos llegar a tener. En este momento te pedimos que seas tú, Señor, permítenos seguir disfrutando, Señor, de ti, Señor, de tu presencia, Señor Jesús, que podamos sentirte cada día más, Señor, dentro de nuestro ser, aún más real, Señor, que nuestras vidas, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenando nuestros corazones de tus alabanzas, Señor Jesús, llenando nuestros corazones de esas palabras, Señor, de vida, Señor, de esas palabras de agradecimiento, de esas palabras, Señor, que solo pueden provenir de ti, Señor Jesús. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas de tu voz. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca
Dios mío, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos su nombre. Así es, Señor Jesús. Sabemos, Señor, que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Sabemos, Señor, que tu palabra lo dice muy claro, que solo en ti podemos encontrar la verdadera fuerza, solo en ti, Señor, podemos encontrar la verdadera salvación. Nadie, Señor, por sus propias obras podrá salvarse, podrá llegar, Señor, a ese regalo, Señor, a ese galardón que tú tienes preparado, Señor, allá en el cielo para aquellos, Señor, que crean solamente en ti, Señor Jesús, y reconozcan que solo en ti, Señor, hay perdón de pecados. Por eso, Señor, y te pedimos que nos convenzas, Señor Jesús, cada día más, Señor, de que debemos estar junto a ti, Señor, para poder llegar a ese galardón, a ese premio eterno. Te pedimos hoy, Señor, que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, a la familia apostólica. Llénalos hoy, Señor, cada día más de tu gracia, Señor Jesús, de tu poder, Señor Jesús, de tu unción, Señor Jesús, de tu palabra que es viva y eficaz. Te pedimos que seas tú, Señor, llenándolos cada día más de ti, Señor Jesús, y que tu revelación sea, Señor, apoderándose de sus bocas. Te pedimos asimismo que seas tú, Señor, hoy llenando la vida de tu siervo, el pastor Germán, Señor, llénalo, Señor, cada día más, Señor, de tu unción, llénalo, Señor, cada día más de revelación, que esas palabras, Señor, no salgan vacías, sino que sean, Señor, como tú, Señor, quieres, Señor, que lleguen, Señor, a cada uno de nuestros corazones, porque solo tú sabes lo que necesitamos recibir, Señor, cada día, Señor Jesús, para poder estar firmes en tus caminos. Hoy te pedimos que nos permitas seguirte alabando, seguirte bendiciendo y sobre todo, Señor, tener un corazón dispuesto, Señor, a recibir, Señor, tu palabra, Señor, con amor, Señor, y gozo. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 28. Dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana estamos delante de ti. Estamos exaltando y glorificando tu nombre, Señor. Te pedimos que nos hables, que traigas a nuestra vida edificación por medio de la fe en el nombre de Jesús. Amén. Dice entonces Isaías capítulo 40, verso 28, Nueva Versión Internacional. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Bueno, en este pasaje el Espíritu Santo a través del profeta Isaías está dando una enseñanza que es reiterativa en todos los libros de las Santas Escrituras. Reiterativa, ¿en qué sentido? En que menciona algunos atributos de Dios nuestro Señor. En muchas ocasiones hemos visto atributos de Dios como su fidelidad, hemos visto atributos de Dios como su amor, como su omnipresencia, omnisciencia, etc. El día domingo en el culto presencial en la iglesia veíamos otro atributo de Dios que es muy importante, que no lo hemos considerado, pero que está descrito. Y como lo veíamos el domingo, no en un verso, sino en muchísimos versos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y es que Dios nuestro Señor es galardonador. A Él le gusta galardonar, Él tiene una vocación galardonadora, digámoslo así. Él está permanentemente galardonando a quien Él considera, a quien, como lo veíamos conforme a la definición, a quien tiene el mérito para ser galardonado y a quien ha prestado un servicio, Él los galardona. Pero aquí en este capítulo 40, verso 28, está hablando de otros atributos que son importantísimos.
y tienen que ver primero con la eternidad de Dios, otra con la capacidad ilimitada de crear, porque Dios es el único en su condición de Dios que tiene esa posibilidad de crear ilimitadamente. ¿A qué me refiero? Lo que Él quiera hacer, lo que Él quiera crear, con la morfología que Él quiera, que Él disponga, que Él tenga bien, lo puede hacer. Sean por ejemplo, galaxias, constelaciones, sean seres vivos, etc. Todo lo puede hacer, lo puede crear Dios. Ese es un atributo de Él, la capacidad de crear. Y otra característica, otro atributo que está aquí, es que Dios es un Dios eterno, o sea, Dios trasciende el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está por encima del tiempo. A Dios no lo podemos medir o queda por fuera de las mediciones del tiempo. Por decir algo, el tiempo está aquí, Dios nuestro Señor está encima del tiempo. Eso, por ejemplo, en nuestro ser no sucede. Nuestro cuerpo físico es completamente temporal, tiene una fecha de nacimiento y tiene una fecha de defunción. ¿Sí? El alma, pues el alma es inmortal. Una vez que es creada por Dios, tiene vida eterna, sea en la presencia de Dios, en los lugares celestiales, o sea apartada completamente de Dios. Y el espíritu nuestro, el vaso espiritual, el hombre interior nuestro, ese sí es eterno. Lo recibimos de Dios y vuelve a Dios. Esa es una característica importantísima, importantísima, la eternidad de Dios. Y la eternidad de Dios tiene muchísimas presentaciones. ¿Listo? O mejor, nosotros podemos ver la eternidad de Dios en diferentes aspectos, tanto de Dios como de la creación de Dios, incluyéndonos a nosotros. Entonces dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Lo que hablábamos de la capacidad de crear. Otros atributos: no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Como dice en la Nueva Versión Internacional, Él es el creador de los confines de la tierra, no se cansa, no se fatiga, y su inteligencia es insondable. Insondable quiere decir que no se puede medir. Anteriormente utilizaban las sondas, sobre todo los marineros, para saber la profundidad de las aguas. Tiraban la sonda y según eso hacían una medición y sabían qué tan profundo eran las aguas. En este caso dice que el Señor es insondable, o sea, la inteligencia del Señor es inmedible. Otra palabra, inconmensurable. Nosotros no la podemos medir. ¿Listo? O sea, es extraordinaria, es eterna, es como Él. Porque si decimos grande o muy grande o grandísima, damos pie a que tiene un límite. Pero la inteligencia del Señor es ilimitada, es infinita, es eterna. Miremos por favor lo que dice en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 10, verso 10, en la versión Reina Valera. Dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. En este pasaje de Jeremías capítulo 10 destaca fundamentalmente la veracidad o autenticidad
o exclusividad de Dios en su condición de Dios. Hay muchos que presumen de dioses, que tratan de aparecer como dioses con algunos atributos, sí, pero el único y verdadero Dios, y como lo dice aquí, mire, aquí ya le pone otro atributo a Dios: Rey eterno. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios tiene esa condición de rey, ¿sí? Y al tener la condición de rey, tiene la condición de autoridad suprema. Y al tener la condición de rey y la condición de autoridad, tiene algo que es la majestad propia de un rey. Entre los seres humanos, pues todos los reyes tienen una autoridad, tienen una majestad. Hay unos que tienen más, otros que tienen menos. Por ejemplo, el rey Salomón en su reinado tenía una majestad muy llamativa, muy bonita. Recordemos que el trono donde se sentaba a administrar el rey Salomón, pues era de marfil, y a cada lado habían 6 leones, y tenía un enchape en oro. O sea, era algo extraordinariamente valioso. Ese valor le da majestad. Los sirvientes, las copas en las cuales los sirvientes de Salomón tomaban el vino, los vestidos de los sirvientes. Recordemos que de todo eso se notificó la reina de Sabá cuando fue a visitar al rey Salomón. Se notificó del esplendor, de la majestad del rey Salomón. ¿Listo? Y ese caso es interesante. ¿Por qué? Porque el rey Salomón, si bien era rey, si bien tenía un esplendor, si bien tenía una majestad, fueron temporales. Y aquí está diciendo: mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Aquí hay algo bien tremendo, y es que el ser humano, por cuenta de la incredulidad y por cuenta de la práctica de la maldad, que no es otra cosa que el pecado, pues no es consciente de la ira de Dios. No es consciente que así como Dios es benévolo, es amoroso, es misericordioso, pues cuando a Dios siente indignación, también es muy difícil. Aquí dice: a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. A través de la historia de la humanidad han habido unas catástrofes tremendísimas, muy tremendas. Y esas catástrofes, a los ojos de los seres humanos, en muchas ocasiones son simplemente fenómenos naturales que tenían que suceder. En otras ocasiones es el disgusto de los dioses, pero las Santas Escrituras nos habla que esas grandes catástrofes en muchas ocasiones son la consecuencia de la indignación de Dios. ¿Listo? Miremos por favor el Salmo 119, 142. Dice: tu justicia es eterna y tu ley la verdad. En este pasaje del Salmo 119, 142, les pido disculpas, estoy afectado de salud, entonces si me ven un poco mal, pues ya saben, es por eso. He estado con una infección muy fuerte. Dice: tu justicia es eterna. Mire, aquí une 2 atributos de Dios. Primero, la justicia. El Señor, en su condición de Dios,
propia de Él, única, exclusiva, porque hay un solo Dios, dice la Escritura. En su condición de Dios tiene como atributo la justicia. En Él nosotros no encontramos ningún asomo de injusticia. No podemos, por donde, como decimos secularmente, por donde cojamos a Dios, siempre va a brillar la justicia de Dios. ¿Listo? Siempre la justicia de Dios nos va a impactar cuando nosotros nos acercamos a Dios con fe, dirigidos, ministrados por el Espíritu Santo de Dios, con la mejor actitud de corazón. Vamos a ser, digámoslo así, voy a utilizar una palabra, como encandilados por el resplandor de la justicia de Dios. O sea, la justicia de Dios es más brillante, más incandescente que el resplandor del sol al mediodía. ¿Listo? Y aparte de que ese es un atributo de Dios, ese atributo es eterno. O sea, no tiene ni principio ni fin. Siempre ha sido así. Mire que en la historia de la humanidad, por lo menos, ha habido personajes que han mostrado justicia. Pero ¿qué vemos generalmente? Y eso se ve sobre todo en los diferentes gobernantes de la tierra, que han empezado muy bien, con una práctica de la justicia en un buen nivel, digámoslo así, pero generalmente en la medida en que se perpetúan en el poder, ¿sí?, en la medida en que pasa el tiempo, asoma la injusticia, sobre todo cuando son gobiernos muy largos, asoma, se manifiesta la injusticia. Al principio, cuando se lleva poco tiempo, generalmente no se tiene la oportunidad de que se manifieste la injusticia, pero no es sino cuestión de tiempo y por algún lado va a manifestarse la injusticia propia de los seres humanos. En el caso de Dios nuestro Señor no es así. Su justicia es eterna. ¿Listo? Ahora bien, dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 1, en el verso 20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, aquí está tocando dos atributos, dos atributos de Dios. Primero, el poder y la deidad o divinidad. ¿Listo? Y los pone como son en cuanto al poder eterno y la deidad eterna de Dios. ¿Y qué dice? Que tanto el uno como el otro, el poder eterno y la deidad o divinidad eterna de Dios, han sido, dice, claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cómo ha manifestado Dios nuestro Señor? ¿Cómo ha dado a conocer esos atributos, el poder y la divinidad, a través de su creación? Y así como se han manifestado estos dos atributos de Dios, y así como algunos seres humanos pudieron reconocer a través de las obras creadas por Dios estos atributos, o sea, el poder y la divinidad, perfectamente se puede reconocer el resto de atributos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es tener la sensibilidad espiritual, el corazón y en específico la fe para reconocer la autoría de Dios en toda la creación, para reconocer el poder, la deidad, la justicia, con la misma sensibilidad, con la misma fe, con la misma sencillez de corazón que nosotros reconocemos el poder y la deidad de Dios.
podemos reconocer su justicia, podemos reconocer su fidelidad, podemos reconocer su omnisciencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y estos atributos de Dios se han dado a conocer desde siempre. Se hace claramente visibles desde la creación del mundo. Cuando habla de la creación del mundo, pues nos compete a nosotros, el mundo en el que vivimos, los seres humanos. Si el ser humano quiere reconocer los atributos de Dios, del Rey Eterno, los reconoce. De lo contrario, no. ¿Listo? Entonces hay que ponerle mucha atención a eso. Y es que el Señor, mire, el Señor está buscando un pueblo que se meta con Él verdaderamente. Sí, es que el Señor no quiere que nosotros seamos unos religiosos. El Señor quiere que nosotros lo conozcamos, que nosotros vivamos delante de Él, que nosotros tengamos una relación fluida y permanente con Él. ¿Con qué propósito? Con el propósito de participarnos lo que Él es. Ese es el propósito. No es poner un yugo sobre nuestros cuello o amargarnos la vida. No, es que nosotros participemos de lo que Él es. ¿Listo? Y mire lo que dice en Jeremías capítulo 31, verso 3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mire este verso tan poderoso, tan ¿qué le digo? Tan especial de parte de Dios para nosotros. Esto, claro, está en el libro del profeta Jeremías, pero esto va para nosotros. Esto es una verdad universal, transgeneracional, para todo el pueblo de Dios y para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo leo estos versos y siento que es Dios el que me está hablando y me conmuevo. ¿Sí? No puedo decir, no, eso es para el profeta Jeremías, porque la estaba pasando muy mal, entonces Dios lo trata de animar. No, yo siento que Dios nuestro Señor me está hablando, me está diciendo que con amor eterno me ha amado. Y ahí sí, este vaso que somos cada uno de nosotros, sí que queda insuficiente, porque nos está hablando que desde antes de que nosotros existiéramos, podríamos decirlo, antes de que nosotros fuéramos, el Señor ya nos amaba. Y después de que nosotros seamos como somos ahora, el Señor nos sigue amando. ¿Listo? Esto, pues, como le digo, es un concepto tremendamente grande, eterno, como lo dice aquí, pero a través de la fe nosotros debemos tomarlo, bajarlo. ¿Listo? Bajarlo para nosotros, es para nosotros. Pero por medio de la fe tenemos que bajarlo y darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque eso es así. Él nos ha amado. Y alguien dirá, ¿y en qué nos ha amado Él? Pues en que habiendo tantos millones de personas en el mundo, Dios se haya fijado en usted y en mí. Esa es la primera muestra, digámoslo así, del amor de Dios, que nos escogió a nosotros y no a otros. Sin haber mérito alguno en nosotros, fuimos escogidos por Dios. ¿Listo? Esa es una demostración del amor eterno. Se lo voy a poner así. Teníamos que ser nosotros, no otros. ¿Por qué? Porque el llamamiento corresponde
al amor eterno de Dios por nosotros. ¿Listo? Dios nos llamó en su momento a cada uno de nosotros porque nos ha amado con un amor eterno. Y no podía ser a otros, tenía que ser a nosotros, porque nosotros somos los receptores del amor eterno de Dios. ¿Listo? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí, mire, toca otro punto que es muy importante, y es el propósito de Dios. Los propósitos de Dios son como Dios. ¿Cómo son? Eternos. ¿Listo? Dios, por eso, mire, aquí calza, digámoslo así, o la secuencia está bien. ¿Por qué? Porque Jeremías dice que con amor eterno el Señor nos ha amado. Con amor eterno nos ha amado y ha manifestado su propósito eterno a nuestras vidas. En el caso de los creyentes y del pueblo de Israel, esta secuencia es muy clara. Primero nos ama con amor eterno y por ese amor eterno nosotros quedamos insertados en el propósito de Dios, que también es eterno, en el propósito eterno de Dios, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Listo? O sea que no hay nada que sea una coincidencia, no hay nada que sea cuestión del azar, nada. Todo está perfectamente ordenado en el corazón y en la mente de nuestro Dios eterno. Por eso habla de amor eterno y de propósito eterno. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de un designio de la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Listo? Un designio de la voluntad de Dios. Y ese designio ha sido eterno. Ya desde antes de la fundación del mundo éramos designados por Dios para alcanzar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, primero. Y segundo, para cumplir, o mejor, ya Dios tenía un propósito eterno en nosotros. Lo que pasa es que nosotros mire, una de las lesiones que el pecado y el distanciamiento con respecto a Dios ha hecho en los seres humanos es que no entendemos a Dios. No podemos discernir bien, nos da mucho trabajo entender, discernir el pensamiento, la intención, el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque pues dejamos a través de generaciones, muchas generaciones, no sé cuántas, 300, 400 generaciones, que hemos dejado de escuchar su voz. Y pues por eso mismo, por ese hecho, no podemos discernir la voz de Dios. Mire que en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Aquí está clarito lo que le decía. Sí, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y Dios en nosotros puso eternidad. ¿Listo? En los seres humanos puso eternidad en el corazón del hombre. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios. ¿Por qué no la alcanza a comprender? ¿Por qué el hombre no alcanza a comprender la obra hecha por Dios? Por ese distanciamiento, por esa lesión que el pecado, la práctica de la maldad y el distanciamiento con respecto a Dios ha producido en el alma del ser humano y aún en su espíritu, en su vaso espiritual. El vaso espiritual de cada persona
ha quedado, digámoslo así, lesionado, vacío, colapsado. ¿Listo? Haga de cuenta que es un vasito. Y como no tenía lo de Dios, poco a poco se fue atrofiando. No tenía el agua de vida, se atrofió hasta que sus paredes se unieron, se colapsaron. Entonces, ¿qué debemos propiciar nosotros? Recibir la vida de Dios a través de las diferentes ministraciones, a través del Espíritu Santo que está en la palabra, a través de la obediencia a la fe, a través de la impartición de la vida de Dios en las ministraciones, en las congregaciones. ¿Listo? ¿A qué me refiero? A que el agua de vida que otras fuentes han recibido sea impartida a nosotros. Para eso están los pastores, los apóstoles. Todo eso va llenando nuestro vaso espiritual. De igual manera, nuestra alma, cada vez que entre más practiquemos la fe nosotros, entre más sensibilidad espiritual, entre más vida espiritual tengamos, pues más vamos a discernir y más vamos a discernir la eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, y más vamos a entender y a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. ¿Listo? Y dice en Isaías capítulo 55, verso 3, dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Este sí que es interesante. ¿Por qué? Porque mire, habíamos hablado hace unos instantes que dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías que el Señor nos ha amado con amor eterno. Jeremías 31:1, que en Efesios 3:11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí está hablando acerca de algo, y es de un pacto eterno. ¿Listo? ¿A qué me refiero? A que ese amor con el cual Dios nos ha amado eternamente, a que ese propósito que Dios tiene, que es un propósito eterno para nosotros, está sellado, está confirmado con un pacto eterno. Confirmado, sellado, ratificado, firmado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la sangre del nuevo pacto. ¿Listo? Por eso hace unos instantes les decía, es que teníamos que ser nosotros, no otros. ¿Por qué nosotros y no otros? Porque el llamado de Dios, el amor eterno con que Dios nos ha amado, el propósito de Dios para nosotros estaba ratificado con un pacto eterno. Por eso dice la Escritura que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Por qué eso? O sea, ¿por qué Dios no quita los dones? ¿Por qué Dios no quita el llamamiento sobre una persona? Porque eso ya está pactado y Dios no falta a sus pactos, Él los cumple porque han sido ratificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Qué sucede? Que hay personas que se apartan de Dios, que aflojan en su consagración, que no ejercitan los dones espirituales, que no le dan importancia, que no los valoran. Eso es otro punto. Eso ya no, Dios no tiene nada que ver ahí. En cuanto a Él, los dones y el llamamiento son irrevocables. ¿Por qué? Porque están sellados, confirmados con un pacto eterno. Lo mismo el llamado de Dios. ¿Cuánta gente? Mire, tristemente, es más la gente que hemos visto a través de nuestra experiencia
que tienen llamado de Dios, lo aceptan por un tiempo, se acercan a Dios por un tiempo y se apartan de Dios. ¿Dios les quitó el llamado? No, ellos se apartaron. El llamado es irrevocable. ¿Por qué? Porque ya está pactado. ¿Listo? Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Y acá dice en Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno que Él los capacite en todo lo bueno, para hacer su voluntad. Mire, aquí está tocando unos puntos bien interesantes. Dice, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Como le decía, ¿por qué los dones y el llamamiento son irrevocables? Porque están ratificados con la sangre del pacto eterno. ¿Listo? ¿Qué pide el autor del libro de Hebreos? Que el Señor nos capacite. ¿Listo? Para que el Señor nos capacite, debe haber un acto en nosotros de nuestra voluntad. Debe haber una determinación en nuestra voluntad. ¿A qué me refiero? A que nos acerquemos al Señor y le digamos, nos ponemos en tus manos para que nos capacites. Aquí estamos, enséñanos. Quítanos los conceptos antiguos, quítanos los conceptos inútiles, lo que no es, y coloca lo que es. ¿Listo? Conforme a tu sabiduría, a tu propósito, a tu voluntad. Capacítanos, vuélvenos a hacer, que volvamos a aprender incluso. Dice que los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Mire lo interesante, para poder hacer la voluntad de Dios, nosotros debemos ser capacitados, como dice aquí, en todo lo bueno. Nadie puede empezar a hacer la voluntad de Dios así, de suyo propio, no lo va a hacer. Primero tiene que venir a haber en nosotros un tratamiento de Dios. Dios tiene que colocar en nosotros lo suyo, lo de Él, y lo nuestro tiene que ir menguando. Entonces, solo así vamos a poder hacer su voluntad. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana estamos delante de ti. Yo estoy colocando los tributos de tus hijos y de tus hijas. Te pido que les multipliques en su economía, Señor. Yo desato más unción apostólica y profética sobre sus vidas. Envío poder de Dios, gracia de Dios sobre cada uno de tus hijos. Que ellos sean muy bendecidos, grandemente bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, con amor eterno nos has amado, Señor. Gracias porque tú has hecho un pacto eterno, Señor. Nosotros estamos bajo un pacto eterno. Nuestra relación contigo está ratificada con el pacto eterno de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias. Yo estoy orando por la iglesia, por la congregación, que tu misericordia y tu amor sean sobre sus vidas, que reciban el amor de Dios, que reciban tus hijos y tus hijas el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que reciban gracia, misericordia y paz de Dios para ellos y para sus hogares, Señor. Oramos por nuestros apóstoles, Álvaro y Ruth. Oramos, Dios Todopoderoso, por su familia, por todo este ministerio apostólico, por cada pastor, por cada pastora, por cada sierva y cada siervo de este ministerio. Oramos por la paz de tu pueblo amado Israel.
clamamos para que tú guardes a Jerusalén, guardes a Israel, que libres de todos sus enemigos, que no permitas que le hagan daño, Señor. Guarda y protege a Israel en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.